sí pasamos a la reforma al Poder Judicial. Qué cosa tan más bella, tan más chula. Reforma al Poder Judicial, formalmente inician los foros en la Cámara de Diputados, en la permanente, todo maravilloso. Y en estos foros se dieron unos mensajes bien interesantes, como si no. Ahora sí que hay chismecito. Vayan por su bebida favorita para amenizar la noticia, pónganse cómodos, como hace frío, pues prendan unas velitas o pónganse una cobijita, acomódense porque lo que les voy a contar, chismecito. ¿Qué es lo que pasó? Pues fueron los ministros de la Suprema Corte, ¿cómo de que no? Fueron los ministros de la Suprema Corte, el líder del Sindicato de los Trabajadores del Poder Judicial, fueron representantes del Consejo de la Judicatura Federal, fue hasta un representante de la Fiscalía que fueron bastante gris en realidad, pero bueno, fueron distintos integrantes del Poder Judicial, pero lo más relevante estuvo en la élite del Poder Judicial, dícese de los ministros de la Suprema Corte. Ahí se dieron posturas interesantes, muy interesantes en realidad, que vamos a analizar en este momento. Además de estas posturas, también fue importante el posicionamiento del líder sindical de los trabajadores del Poder Judicial, porque es a él justamente al que mandan, ¿a cambio de qué? Pues eso sí ya no tenemos tanta información, pero es al que mandan a hacer todas estas revueltas para que se manifiesten, salgan a las calles y demás, sin tener mayor conocimiento. O sea, básicamente son los que viven engañando a los trabajadores del Poder Judicial pensando que, por ejemplo, los fideicomisos son para ellos, cosa que no es así. Entonces, vamos a entrarle a lo que fue este foro. Primero hay que entender, para entender todo este chismecito, que Norma Piña, la ministra Norma Piña, quería hablar al final, ¿no? Ella, de hecho, Norma Piña entra con esta de yo quiero hablar al final, ¿no? Como de, aplicó la máxima de lo mejor se deja al final, ¿no? Entonces, Norma Piña estaba requete emocionada por hablar al final y que no se le hizo. ¿Por qué? Porque el que habló al final fue Saldívar y le fue peor. Pero vámonos por partes. ¿Quién es, pues el primero que habla de los ministros? Es el ministro Jorge Rebolledo. Ahí es justo cuando la ministra, antes de que empiecen todos a hablar, dice, yo reitero que yo quiero hablar hasta el final, ya que todos mis compañeros hayan terminado. Entre muchas dimes y diretes, entre muchos mensajes, pues ministros como Rebolledo dicen que, o sea, sí quieren la reforma al Poder Judicial, pero que se debe de mantener independiente. Básicamente, el resumen ejecutivo de esto es que no quieren que los ministros se elijan por voto popular. Escuchen esto. Gracias, buenas tardes. Agradezco la oportunidad que me dan para hablar al principio, pero como lo solicité con anterioridad, yo hablaré cuando terminen de hablar mis compañeros y mis compañeras. Gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores legisladores, distinguidas invitadas e invitados, compañeras y compañeros. He recibido invitación y agradezco sinceramente esta oportunidad para expresar mi opinión personal en relación con la llamada reforma judicial, vinculada con dos enfoques específicos: ¿qué poder judicial tenemos y qué poder judicial queremos? El Poder Judicial Federal que tenemos se encuentra estructurado sobre el principio de carrera judicial consagrado en nuestra Constitución e implica un sistema que permite tomar en consideración los méritos, la antigüedad y la experiencia para poder aspirar a ocupar los cargos de juez o jueza de distrito, magistrada o magistrado de circuito, a través de concursos de oposición en donde solo quienes resultan triunfadores pueden acceder a tan importantes cargos, garantizando de esa manera la objetividad en su designación. En mi opinión, y después de más de 40 años de servicio en el Poder Judicial de la Federación, la carrera judicial y los concursos de oposición constituyen una vía adecuada para seleccionar a quienes integramos la Judicatura Federal. También en esta estructura que contiene nuestro Poder Judicial actualmente, el Consejo de la Judicatura Federal, a través de la Comisión de Disciplina, recibe las denuncias de posibles actos de corrupción
así como de posibles faltas administrativas cometidas en el desempeño de las funciones, y se encarga de realizar las correspondientes investigaciones y, en su caso, de seguir los procedimientos adecuados para sancionar a aquellos servidores que se demuestre que han actuado indebidamente. Hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando, de manera tal que pueda haber interacción, colaboración y sinergia entre las personas juzgadoras provenientes del sistema de carrera judicial y las que emanen de los procesos electorales que se plantean en la iniciativa que comentamos. O sea, básicamente Pardo Rebolledo dice que es así la reforma, pero no se les olvide todo lo que hacemos. O sea, se aventó como un chorizo de explicación de cuál es el Poder Judicial, qué hace el Poder Judicial. Y al final dice, o sea, sí vamos a modificarlo, pero hay que hacerlo gradual, ¿no? Gradual. No nos vayan, como dando un mensaje de no nos vayan a correr a todos, no nos vayan a cambiar a todos. Gradual, conforme vayan saliendo las vacantes. Ahí les encargamos. ¿Por qué? Pues porque hay que hacer cambios despacito. Entonces, ¿qué trinche cambio es ese? O sea, sí entiendo lo gradual, pero hay cosas que graduales ya, miren, ya pasaron 5 años de gradualidad y no vimos mucho cambio, ¿verdad? Pero bueno. Después de Pardo Rebolledo, uno de los posicionamientos más polémicos y más aplaudidos fue el de la ministra Lenia Batres, que como hemos platicado con ella, como ustedes la han visto, pues sí criticó al Poder Judicial, perteneciendo al Poder Judicial y bueno, los demás ministros pues no estaban tan encantados, ¿verdad? Vean esto. Distinguidos diputados, diputadas, senadores, senadoras, ministros, ministras, consejeras, consejeros, representantes de miembros del Poder Judicial de la Federación. Hoy las puertas del Poder Judicial están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México. El Poder Judicial es independiente de la ciudadanía, no de los poderes fácticos. No es una apreciación subjetiva. De cerca de 258,000 tesis aisladas y de jurisprudencia vigentes, solo 195 se refieren al derecho a la salud, 70 al derecho a la educación, 30 al derecho a la vivienda y apenas 13 al derecho al agua. En contraste, se han emitido 12,845 tesis sobre impuestos y proporcionalidad tributaria, 1,387 sobre el derecho de propiedad privada y 891 sobre el libre mercado, que incluso llega a considerarse derecho humano. ¿Es este el Poder Judicial que necesita el pueblo mexicano? Yo creo que no. Cualquier reforma que se apruebe tiene que servir para que cumpla su única misión, garantizar justicia. Hasta hoy ha fracasado en esa labor. La reforma que se propone plantea 3 temas: elección de personas juzgadoras, sustitución del Consejo de la Judicatura por un tribunal de disciplina y un órgano de administración, acatamiento del límite de remuneraciones previsto en el artículo 127 constitucional. La reforma propuesta democratiza al Poder Judicial, lo abre al escrutinio público, obligando a sus titulares a responder al interés general. Crea el mecanismo de control que le ha faltado para garantizar rendición de cuentas, administración fiscalizable y sanciones a las personas juzgadoras. La reforma garantiza que de una vez por todas se cumpla con el límite de las remuneraciones de las personas servidoras públicas impuesto hace 14 años, cuyo abuso sigue generando indignación a nuestro pueblo. A esta reforma histórica quisiera contribuir con una propuesta complementaria que entrego a esta soberanía. Propongo limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten claramente la Constitución, empezando por la Suprema Corte. Limitar sus interpretaciones y resoluciones
absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado y derogado y de emitir estándares, lineamientos o parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa. Limitar la invalidación de leyes para que proceda solo cuando se actualice algún contenido realmente inconstitucional. Eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios. Transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales, abriendo las sesiones de la Suprema Corte, publicando los proyectos de sentencia e incorporando la realización de audiencias públicas en las que puedan manifestarse actores que no sean parte en los juicios. Suprimir la manipulación de tiempos de resolución y la asignación arbitraria de casos a ministras y ministros en la Suprema Corte. De acuerdo con nuestra Constitución, no existe la supremacía judicial, sino la supremacía constitucional y el equilibrio de poderes. Si bien el Poder Judicial debe abstenerse de invadir facultades de otros poderes, creo razonable que expanda sus propias facultades. Esta reforma es una oportunidad para revisar los mecanismos de cumplimiento de ejecutorias de juicios constitucionales para sustituir la desproporcionada destitución y consignación penal de personas servidoras públicas como únicas medidas garantes de las sentencias. Propongo que se revise también quién tiene la última palabra en la interpretación constitucional. Creo que debe ser compartida por los poderes de la Unión para eliminar la indebida supremacía judicial que existe de facto. Por otro lado, debemos generar mecanismos y criterios que faciliten la defensa de derechos sociales en las instancias jurisdiccionales. Si alguna atribución de la Corte debe ser amplia, eficaz y contundente, es la que se circunscribe a su propia naturaleza de instancia revisora. Propongo a esta soberanía que otorgue a la Suprema Corte la facultad de plenitud de jurisdicción, es decir, que el principio de cosa juzgada tenga como excepción las resoluciones emitidas en contravención con las leyes y normas constitucionales, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado cosa juzgada fraudulenta. Permanentemente llegan casos a la Corte en los que se defrauda la justicia, la defensa, el procedimiento, la instancia y quedan en absoluta impunidad. Las principales víctimas de esta ausencia de garantías jurisdiccionales son las personas más humildes. Si difícilmente pueden acceder a una defensa, es más constante que encuentren abusos que justicia en las y los abogados o los jueces mexicanos. Para nuestra población, la justicia en México es cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público, con sensibilidad y conciencia social, con solidaridad hacia el que sufre, con humildad y vocación de servicio. Las y los impartidores de justicia no somos dueños del Poder Judicial. Su único propietario es el pueblo mexicano,
que tiene en todo momento el inalienable derecho de modificarlo como parte esencial de su forma de gobierno. Muchas gracias. Gracias, ministra. ¡Au! Vamos ahora a escuchar. ¡Au! Ese es, a ver, o sea, yo no estuve ahí, evidentemente, pero las caras de los ministros ya me las imagino así de. Todos, o sea, evidentemente legisladores aplaudiendo a Lenia Batres porque fue la única que dijo con todas sus letras el sentir de la mayoría popular, que es injusta, racista, clasista, misógina. Por supuesto que sí, pero vaya, por supuesto que el Poder Judicial es así. No todos, no todos, pero lamentablemente son los más. O es lo que vemos, no es transparente, no le gusta comunicarle a la gente. Evidentemente esto hace enojar a más de uno. Que por cierto, después es el ministro Lainez Potisek. Un ministro al que le hicieron la carrera judicial, porque me encanta cuando se quejan de la manera en la que entró Lenia Batres, que es pues completamente legal y legítima porque está en la Constitución, es parte del procedimiento, pero a Lainez Potisek le hicieron una carrera para convertirlo en ministro de la Suprema Corte. ¿Quién se la hizo? Videgaray, en la administración de Peña Nieto. De hecho, cuando nombran a Norma Piña como ministra de la Suprema, también nombran a Lainez. Esto fue en 2015. Y a Lainez Potisek, él trabajaba en el gabinete de Enrique Peña Nieto. Por cierto, por eso me encanta cuando se quejan, digo, no se muerden la lengua, porque a Lainez Potisek le dieron una dinámica, aún fue más cínica, porque él trabajaba en el gabinete, después lo sacan del gabinete, lo mandan a ser magistrado en un tribunal administrativo y del tribunal administrativo estuvo 6 meses y lo nombran magistrado o lo proponen para ser ministro, perdón. Así fue. Lainez Potisek llegó porque le armaron la carrera. Lenia Batres llegó por una decisión del presidente, fue directo, fue concreto. No, a Lainez todavía intentaron dosificarlo para decir, vean, cumple con los requisitos, ¿no? Y así fue, ¿no? Y lo votaron además, pero fue a Lainez Potisek, fue mandado de Videgaray, ahí nada más, porque veo que se quejan mucho. Pero es justamente Lainez Potisek cuando está dando este posicionamiento sobre el Poder Judicial, que termina aceptando parcialmente y de manera descafeinada lo que dijo Lenia Batres, porque termina diciendo que, pues sí, probablemente uno de los errores del Poder Judicial ha sido el que no se han sabido comunicar con la gente, pero que hay que entenderlos porque así les enseñaron, que deben de ser reservados y que sus opiniones se entenderán a través de sus sentencias. Bueno, es que así es justamente como los hemos entendido y créanme, no se les entiende de la manera que ustedes creen. Es a través de sus sentencias que le dan la razón a Lenia Batres y es por eso que pensamos que son corruptos, misóginos, injustos. Básicamente ese es el resumen. Entonces, o empiezan a ser transparentes y empiezan a acercarse a la gente, o será a través de sus sentencias que seguiremos pensando que son injustos, solamente por englobarlo en una palabra. Escuchen a Lainez Potisek. Gracias, muchísimas gracias por este ejercicio de transparencia, de apertura y de colaboración entre poderes. De verdad, se aprecia. Coincido que efectivamente el Poder Judicial de la Federación, como cualquier gran institución en dimensiones enormes y de enorme complejidad, somos más de 50,000 servidores públicos, enfrente fallas, carencias y problemas y que debemos de resolverlas y atenderlas. Hace casi 30 años, México apostó por la implementación y desarrollo de la carrera judicial, que puso en el centro a juezas, jueces, magistradas y magistrados para que estos ocuparan su cargo exclusivamente con base en la preparación profesional, el esfuerzo y la evaluación de su desempeño, es decir, el mérito. Discúlpeme, lo digo con todo respeto, pero me rehúso a creer que 30 años después este sistema solo haya traído como resultado corrupción, ineficiencias, impunidad o tráfico de influencias. Sigo convencido que la mayoría de las personas juzgadoras, así como los demás integrantes de la carrera judicial, incluye actuarios, oficiales, secretarios, son
mexicanas y mexicanos mayoritariamente honestos, competentes, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia. Esto lo he aprendido visitando durante los 9 años que tengo como ministro cada uno de los circuitos. La jueza de Chihuahua, que otorgó el amparo para reconocer el derecho a la verdad de una menor de edad desaparecida, los jueces en Tijuana, que trabajan sin horarios ni descanso para atender los juicios de amparo promovidos ahora por los migrantes, que se duplicaron este año. El juez de Oaxaca, que protegió la parcela escolar del ejido como un bien fundamental. La jueza de Tlaxcala, que reconoció el acoso laboral de las trabajadoras. Ninguno de ellos son corruptos, ninguno de ellos está alejados de la sociedad, como no lo está también el ejército ahora de jueces capacitados, especializados en el nuevo sistema oral y de justicia laboral, que votado por esta soberanía y por cierto que se está convirtiendo en un modelo en América Latina. Estamos hablando de 1,647 personas juzgadores que cesarán en su cargo y su posible reingreso y posteriormente su prórroga o ascenso estará sujeto a sus aptitudes para comprometer, para hacer campaña y buscar el voto, aun y cuando previamente se pretenda certificar sus aptitudes técnicas. Insisto, claro que hay problemas y deficiencias muy importantes que no pueden soslayarse. Y menciono una y reconozco la incapacidad que hemos tenido en el Poder Judicial para comunicarnos con la sociedad, para transmitirles qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos. Pero por favor no tomen esto como un acto de soberbia o de arrogancia. Es que fuimos educados e instruidos en la idea de que el juez es una persona que hace su trabajo de manera prudente, de manera discreta, en la soledad de su despacho y que solo habla por sus sentencias. Bueno, ya nos dimos cuenta que esto hoy en día no es tan real y que no hemos sabido acercarnos a las jóvenes, a los jóvenes. Pero retomo, considero que la elección, pues mi punto de vista personal, por votación popular no es la solución a los problemas que aquejan al Poder Judicial Federal y permítanme ponerlo sobre la mesa como tema de discusión. Yo temo que esta propuesta pueda agravar drásticamente estos problemas. Por supuesto que quienes resuelven los asuntos jurisdiccionales se deben al pueblo. Sin embargo, el compromiso con la ciudadanía implica que el juez actuará con total imparcialidad y en estricto apego únicamente a la ley. El método de elección popular, por propia definición y naturaleza, busca generar un compromiso con el elector. Eso lo saben ustedes mejor que nadie. Esa es la esencia. El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción y el conflicto de interés. ¿Cuál es el aliciente para un juez de prepararse, especializarse para buscar su ratificación y la permanencia en el cargo si conoce de antemano que su reelección y ascenso depende de la contienda electoral? Permítanme hacer una comparación con la carrera magisterial. No se eligen a las maestras y a los maestros. Estos ingresan mediante un sistema de carrera que busca, además, la capacitación y profesionalización constante, garantizando la permanencia en el sistema como una opción de vida. Ya no menciono a los demás puestos del sistema de carrera judicial. Más de 30,000 oficiales, actuarios, secretarios, que son los que proyectan las sentencias, quienes perderán todo incentivo para prepararse y concursar para llegar a ser juez y en un futuro magistrados. Ahora habrá que salir a buscar los apoyos para ganar una elección, insisto, aunque se ratifique antes o se confirme la experiencia que pudieran tener. Señoras y señores legisladores, entiendo que tendremos oportunidad en los foros, que son foros temáticos,
de analizar la experiencia en otros países. Entiendo la minoría que han optado en casos muy específicos por el sistema de elección. Los discutiremos de manera puntual. Pero yo les pido, y estoy seguro que lo harán, así ha sido esta invitación amplia, que escuchen a las juezas, a los jueces, a las magistradas y a los magistrados, porque serán ellos quienes les van a aportar los mayores elementos de cómo llegaron al Poder Judicial, cómo accedieron a su cargo, cómo realizan su labor cotidiana, por qué el rezago, ¿sí?, que tanto daño hace, cuál es la carga de trabajo, cómo son las evaluaciones. Ok. O sea, ¿se dan cuenta lo que dice Lainez Potisek? O sea, Lainez Potisek de alguna manera dice, me rehúso a creer que 30 años de Poder Judicial dan como resultado corrupción. Y rescata algunos casos de jueces que han actuado bien. Por eso yo creo que cuando hablamos del Poder Judicial hay que ser muy justos. No todos los jueces, no todos los magistrados, no todos los ministros, no. Pero me está diciendo el ministro Lainez Potisek que de 50,000 trabajadores en el Poder Judicial pudo rescatar 5 casos. ¿Saben cuántas injusticias podemos recitar nosotros? Si nos ponemos a hacer una lista de injusticias, no acabamos el programa. Y el Poder Judicial forma parte de las razones por las cuales no hay justicia. No es la responsabilidad completa. También hay una responsabilidad gigantesca de los ministerios públicos, de los poderes legislativos. Claro que hay una responsabilidad de todos. Por eso hay que solucionarlo. Lo que me sorprende todavía más es el contraste entre Lenia Batres, que reconoce todos estos escenarios, que no solamente es el error de no nos hemos alejado de la ciudadanía porque nuestras sentencias no es suficiente como para que nos entiendan, al punto de decir de Lainez Potisek, hay que ver por qué hay tanto retraso. Vean cómo se voltea la tortilla. Lenia Batres con un diagnóstico completamente ciudadano de cómo percibimos al Poder Judicial. Y Lainez Potisek, yo no sé, o sea, él le atribuye a que es por la forma en la que no se han comunicado con la gente que existe esta percepción, pero dice, se niega a creer que sea así. Y hay otra enorme incongruencia, porque Lainez Potisek dice que a ellos les enseñaron que por sus sentencias se entendería lo que piensa el ministro o el magistrado o el juez, el juzgador, pues. Pero al mismo tiempo dicen que la gente no tiene la capacidad de entender o que no tiene la capacidad como para tomar una decisión de a quién van a nombrar o por qué ministro votarían. Entonces, me estás diciendo que durante años quisiste que la gente a la que hoy crees que no tiene el conocimiento para entender el tema y poder votar por algún ministro, es la misma gente que estabas esperando que te entendiera a través de tus sentencias. La gente lo entiende muy sencillo. ¿Dejaste salir a un criminal? ¿Juzgaste sin perspectiva de género? Injusticia, corrupción. Así lo interpreta la gente. La gente no quiere eso. Y encima existe una enorme resistencia por parte de los ministros de la Suprema Corte, esta sí es una de los ministros, para no hacer sesiones públicas, pese a que están obligados. Entonces, se niegan a creer que han sobrepasado a la propia Constitución o a las propias leyes que han hecho, o sea, que creen que son incluso superiores a la Constitución, pero en los hechos, en algo tan sencillo que deberían de hacer por ley, que son sesiones públicas, no las quieren hacer. ¿Quién tiene razón? Dejemos que el pueblo juzgue. ¿Por qué tanto miedo? Si dicen que el pueblo no entiende, ¿a qué le tienen miedo entonces?